Hola amigos, bienvenidos a Democracia 2018, un espacio político electoral para que como ciudadanos nos enteremos de todos los temas relacionados con nuestra participación en la vida pública de nuestro país. Cómo se hace una elección, cuáles son las responsabilidades de las autoridades electorales, qué significa la equidad de género en la participación política, son diversos temas que vamos a abordar en este espacio. Es para ti, para que te ciudadanices y para que participes en la vida democrática. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Democracia 2018, espacio político electoral, el espacio donde puedes atender a tus dudas de ciudadanía y conocer los temas más importantes para estar al tanto de la jornada electoral 2018. El día de hoy el tema es el Estado de Derecho y tenemos un invitado de primer nivel, el doctor Manlio Casarín León. Bienvenido, Muchas doctor. Gracias. Quien es doctor en Derecho Público, ha sido director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, actualmente investigador, académico reconocido en la misma casa de estudios, la Universidad Veracruzana, y también aquí en la Universidad de Jalapa. El tema que nos atañe hoy es un tema del cual de pronto escuchamos mucho, doctor, tratarlo en los medios de comunicación, manejarlo en los discursos políticos, en los discursos de campaña, el Estado de Derecho. Vamos a empezar por ahí, un poco tratando de aclarar a los ciudadanos qué podemos entender por el Estado de Derecho. Sí, sin duda se trata de un término o un concepto pues, que cumple muchas funciones en la sociedad. Podríamos en principio decir que por Estado de Derecho se entiende todo un conjunto, un sistema jurídico de normas, de principios, de instituciones que pues tienen como finalidad esencial organizar a la sociedad, que en este caso cumpla ciertos objetivos, ¿no? Que viva en armonía, que viva en paz. En ese sistema jurídico se establecerán pues todas las competencias o conjunto de facultades de las autoridades o órganos del Estado, así como también por supuesto las libertades fundamentales, los derechos de los cuales gozarían los gobernados frente a esas autoridades. En otro sentido, cuando hablamos del Estado de Derecho también hacemos alusión pues una práctica, en este caso de la legalidad, es decir, cuando los gobernados deben de conocer o saber que nuestras autoridades deben de realizar tareas perfectamente estipuladas o establecidas en el ordenamiento jurídico, y también por supuesto ellos tendrían que tener el conocimiento de que en caso de una transgresión o violación de esas libertades fundamentales pues existen remedios, mecanismos o medios de defensa que pueden hacer valer para ello. Y en tercer aspecto, la cultura de legalidad me parece que es un tema sustantivo del Estado de Derecho porque de alguna forma se nutre de una gran cantidad de principios, ¿no? El principio democrático, el principio de la separación y el control de poderes, el principio de los derechos humanos y ahora en estos últimos tiempos pues todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas de la autoridad como característica del Estado democrático. Muy bien, doctor. Entonces, ese tema del Estado de Derecho depende tanto de las entidades públicas, de las autoridades, de los diferentes esferas de gobierno, como de los ciudadanos. ¿Estoy entendiendo bien? Cierto. Nosotros debemos entender que bajo la estructura del Estado de Derecho existen diversas intensidades de regulación tanto para la autoridad como para los ciudadanos. Esto que históricamente surge como el famoso principio de legalidad opera con diferentes grados, ¿no? En la autoridad sabemos que necesita contar con una habilitación o facultamiento expreso para poder actuar, para poder realizar sus tareas o funciones, y los gobernados o las personas, en este caso, contarán con una esfera de mayor elemento de libertad, siempre y cuando el ordenamiento, la norma jurídica, no ordene o prohíba determinada conducta. Entonces, en eso ejerce un ámbito de libertad mayor que el de la autoridad, el cual sí está ceñido estrictamente al cumplimiento de reglas establecidas. Ok. Entonces hay un conjunto de reglas o parámetros para definir qué es el Estado de Derecho. ¿Se puede afirmar con una serie de elementos de manera tajante, existe o no existe el Estado de Derecho? Yo entiendo que esto es un proceso, pero ¿cuáles serán elementos esenciales, elementos clave para decir existe en tal país un Estado de Derecho? Claro, teóricamente hablando, siempre hemos llegado a conocer que el Estado de Derecho es el producto de esta conquista por las libertades que surge cuando se deja atrás el modelo de Estado absolutista, el Estado de los monarcas, ¿no? En donde, como sabíamos, había una lucha incesante por alcanzar la libertad y sobre todo por sujetar al poder a las reglas del derecho.
Entonces, una característica de aquella, pues vamos a llamarlo así, de aquel antecedente, de aquel surgimiento de este modelo, fue precisamente la cantidad de principios o dogmas que se crearon frente a él. División de poderes es uno de ellos muy importante, el tema que tiene que ver con la soberanía de la ley, es decir, se deja de lado esta idea de un soberano, de un príncipe como el titular de esta potestad, en este caso del Estado, se traslada a una asamblea, a un parlamento, ¿no?, que es el que elabora la ley, y también, por supuesto, el tema fundamental del principio de legalidad, entendido como este conjunto de competencias a los cuales se deben de ceñir los órganos del Estado para el efecto de cumplir con sus funciones. Y finalmente, un régimen al menos limitado, pero sí importante, de libertades públicas fundamentales, identificadas en aquel entonces con los famosos derechos civiles y políticos. Ok, y que estas libertades estén en la realidad, ¿no? Que estén en la realidad. Solamente en un Así orden es. jurídico. Me preguntaba si se cumplen. Ajá. Bueno, yo creo que el tema teórico, específicamente ahora, sobre todo en nuestro país, pues se enfrenta a muchos problemas, sobre todo no tanto por la cuestión de identificar a un Estado de Derecho a secas, sino ahora los componentes que lo han ido enriqueciendo en perspectiva democrática y constitucional. Es decir, ahora hay elementos que se han venido agregando derivados de las propias circunstancias sociales, del pluralismo, del respeto y protección de derechos humanos, de todos estos temas que finalmente van de alguna manera legitimando la acción pública y obviamente pues garantizando esta esfera de derechos de los propios ciudadanos. A partir de ahí yo creo que hay muchos elementos en donde el Estado de Derecho ha llegado a sufrir erosión, ha llegado a sufrir desgaste, sobre todo porque en nuestro país seguimos todavía en este momento luchando por consolidar aceptables grados de cultura de legalidad, de cumplimiento de la norma, y en ese sentido me parece que todavía tenemos una tarea muy compleja, autoridades, sociedad e individuos en lo particular. Muy bien, doctor. Entonces, uno de los elementos esenciales que está en la base del Estado de Derecho es la división de poderes, así ¿no? Es. Que exista también, además de estos otros que se ha tocado, la cultura de la legalidad, el respeto a la norma, un sistema de sancionador hacia el Estado, un marco jurídico fuerte. Parte también de la división de poderes, los que conocemos desde la primaria, ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno con su independencia. Entonces, al respecto tenemos un sondeo. Doctor, vamos a ver qué opina la gente, si existe realmente independencia entre los tres esferas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos al sondeo y después regresamos, doctor, para ver su opinión. No ahora mismo, ¿no? Desafortunadamente el legislativo en la mayoría de las decisiones, sobre todo en este sexenio, ha respondido a los intereses del ejecutivo. Yo creo que hay una colusión entre los tres poderes del Estado. No, yo creo que entre los tres hay una cohesión bastante fuerte y los tres dependen uno del otro, ¿no? Para poder ejercer, por ejemplo, el judicial, todo lo que sean las leyes, necesitan empezar de los diputados y los legisladores para dar esas leyes. Entonces, no sé, yo creo que sí se compenetran entre las tres. Bueno, considero que esa independencia no está muy bien definida porque, por ejemplo, en materia procesal, una persona que tiene un problema legal, un trabajador, tiene que acudir a la Junta de Conciliación, por poner un ejemplo. Entonces, esa junta está bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo por la Secretaría. Entonces, ahí es un claro ejemplo de que no hay esa distribución entre judicial y ejecutivo aún. Yo creo que realmente no existe una independencia entre los tres poderes, ya que uno depende del otro para tomar sus decisiones y trabajan en conjunto. Pues yo creo que sí, existe, cada quien depende de todo lo que opine, o sea, la opinión puede dividirse, pero yo opino que sí existe la... Ok, siempre muy interesante, doctor, escuchar la opinión de la ciudadanía. Y aquí ninguna persona afirma que existe esta independencia entre los poderes, ¿no? Si bien es cierto, se menciona, hay ocasiones en las que se tienen que trabajar conjuntamente, porque también hay funciones en las cuales se deriva la actividad de uno en la actividad del otro poder, pero es cierto que debe haber un sistema de pesos y contrapesos, muy famoso en la teoría, y que dice que también ante determinadas decisiones, por ejemplo, el Poder Judicial puede limitar el actuar del Ejecutivo, o que el Legislativo tiene que ser muy independiente para formular sus leyes,
y la gente en Sundia no está percibiendo que hay esta división. ¿Qué podemos comentar al respecto? Hay muchas cosas que decir. Yo creo que, como bien afirma las personas, formalmente hablando es indiscutible que el Estado de Derecho, sustentado en una Constitución, parte de considerar una división del poder o una separación del poder. Aquí el asunto fundamental es cuál es el proceso mediante el cual surgen o evolucionan, en este caso las instituciones, la praxis que de alguna manera ha tenido una sociedad en el pasado, en donde por supuesto conllevaría también, o mejor dicho, explicaría los pobres o bajos niveles de cultura de legalidad, de cumplimiento de la norma, ¿no? A partir de eso, lo que hay que entender es que la división de poderes o separación del poder debe de ir acompañada de un conjunto de controles, no solamente interorgánicos, es decir, que el poder controla el poder, los famosos checks and balances de los cuales hablaba el constitucionalismo norteamericano, sino sobre todo ahora, en esta perspectiva clave democrática, los controles ciudadanos. Es decir, ¿cómo podemos advertir en todo este andamiaje constitucional y legal que existan reales y efectivos mecanismos de participación ciudadana para tratar, en este caso, de ir generando cualquier cantidad de procesos tendientes a que el poder transparente su decisión, la motive y la justifique, y que por supuesto la haga legítima en consonancia con el interés de la sociedad? Si esto no lo tenemos, pues evidentemente seguiremos en altos niveles de divorcio entre lo que representaría la percepción de la sociedad de que no hay división de poderes, obviamente, y también por supuesto el desgaste de la gobernabilidad. Yo creo que es muy importante entender esto, y bueno, aquí yo creo que todos tenemos tareas fundamentales que realizar, los ciudadanos interesándose cada vez más en la cosa pública, porque es la cosa de todos, pero también el poder público entendiendo claramente que la división de poderes debe de ser llevada a cabo como una máxima exigencia del Estado democrático. Es correcto. Hay aquí un tema histórico, un tema de una tradición histórica que obedece desde el emperador azteca hasta el virrey, hasta un sistema dictatorial y después un sistema presidencialista. Así es. Y que bueno, hoy en día, o desde hace unos 20 años a la fecha, ha tenido una fuerte transición hacia un sistema más democrático. Así es. Entonces, hay un tema aquí, doctor, más de institucional o funcional, es decir, ¿ya hay un marco normativo adecuado para que se dé una real división de poderes o es más bien cuestión de práctica? Yo creo que todos los factores entran en juego. Creo que independientemente de esta práctica, ¿no?, de la cultura de legalidad, de esta idea pues que debe estar arraigada en una sociedad democrática, de los principios republicanos, del Estado de Derecho, etcétera, sí habría en este caso que reconducir también el debate a el diseño normativo institucional que tiene el Estado mexicano, sobre todo a partir de lo que ha venido evolucionando o cómo se ha transformado en los últimos tiempos. Ejemplo, la Constitución mexicana de 1917, todos sabemos, con independencia del conjunto de reformas que lleva hasta ahora más de 700, fue una Constitución que respondió a un momento histórico determinado, sobre todo en tareas o aspectos de unificar en un momento dado a las instituciones, darle cohesión, evitar toda esta cantidad de inestabilidades que se habían vivido en el siglo XIX, principios del XX, pero que finalmente ahora, a la hora de ver fenómenos como el pluralismo, el régimen, en este caso de partidos, ya no de partido hegemónico, como se generó a partir de la revolución, etcétera, pues sin duda requiere una serie de revisiones o adaptaciones para tratar de materializar el pluralismo, la cláusula democrática, la cláusula social, las cláusulas de transparencia y rendición de cuentas, pero en una perspectiva, como bien lo mencionas, funcional, de tal suerte que se vayan eliminando paulatinamente todas estas cuestiones que se acusa reiteradamente en la sociedad de prácticas simuladas, de cambiar para quedar igual, realmente dar verdaderas transformaciones en el Estado, revisando el propio diseño normativo institucional del Estado. Hay muchas cosas que todos ustedes observan. ¿Qué cosa justifica que a la luz del Estado democrático tengamos a un poder ejecutivo con facultades brutalmente concentradas? Sí. Esto no es propio de un Estado democrático, sobre todo si pensamos que el poder ejecutivo tiene gran cantidad de ramas de actuación que necesitan estar distribuidas y controladas y que no dependa la decisión pública en esa área de una sola persona, por ejemplo, o el tema que tiene que ver, como ustedes lo saben, del poder legislativo, el que hace las leyes, ¿no?
en el cual pues hemos observado un importante déficit de legitimidad, sobre todo por la ausencia de canales de participación social o ciudadana en el control de sus decisiones. Entonces, yo creo que es un tema que habría que revisar y que va de la mano con todos estos factores para consolidar al Estado de Derecho en esa perspectiva constitucional y democrática. Muy interesante, doctor. Esto del Estado de Derecho también contempla un elemento fuerte que es el Estado en sí. Así es. El Estado en sí, a través del Estado de Derecho, nos va a proporcionar como ciudadanos un bienestar, una serie de finalidades que debe cumplir. ¿Cuáles son estas finalidades principales que nosotros podemos exigir al Estado mexicano en este caso? Yo creo que aquí no hay mucho cambio o variación de la teleología con la cual nace, se instituye o funciona, en este caso, la organización estatal. Y esto es importante mencionarlo porque si nosotros somos cuidadosos al analizar el día de hoy los fenómenos, hemos visto cómo la clase gobernante o cómo los procesos que se van, en este caso, implementando, tanto internos como externos a nuestro país, van queriendo transformar o cambiar estas categorías. Ahora se habla con mucha frecuencia de competitividad, se habla con mucha frecuencia de eficiencia, se habla con mucha frecuencia de todos estos conceptos que a mi juicio resultan instrumentales y que no están en este caso materializando las cuestiones de fondo. Las cuestiones de fondo finalmente le dan la razón de ser al Estado para lograr el bienestar, para lograr seguridad, para lograr el bien común, y todas estas cuestiones me parece que deben de ser retomadas, que representen el eje central del debate, porque ningún concepto o categoría de las que te manejé, que pueden tener algún tipo de resonancia en el ámbito económico, en el ámbito político, etcétera, ninguna de esas puede tener un punto de sustitución en el telos, en el elemento sustantivo, porque finalmente el Estado se debe a los ciudadanos, que son los que le dan vida, le dan forma, instituyen a sus autoridades y que por lo tanto, en virtud de esa investidura, pues también por supuesto tienen legítimamente el derecho para exigir rendición de cuentas y si es posible, pugnar por transformar el poder hacia condiciones que más les favorezcan. Muy bien, muy interesante y fundamental esta invitación de volver a las bases del Estado y a las razones por las cuales fue instituido, ¿no? en la misma teoría política del Estado moderno. Vamos a continuar platicando del Estado de Derecho aquí en Democracia 2018, espacio político electoral, después de un breve corte. Quédese con nosotros.